Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora el análisis de esta función racional. Como vemos acá tenemos dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador. Le vamos a poner nombre, simplemente pues lo vamos a ir usando a medida que avancemos. El de arriba lo vamos a llamar G y al de abajo lo vamos a llamar H. Y vamos a hacer el análisis completo de esta función. Lo primero que podríamos hacer es encontrar el dominio de nuestra función. Bueno, ¿cuál es el dominio? Bueno, el polinomio de arriba, que es G, no va a tener problemas en su dominio. Justamente los polinomios tienen dominio en todos los números reales. Y como está en el numerador, no importa el valor que tome, no va a generar problemas. Sí vamos a tener problemas con H, que aunque tiene dominio en todos los reales, por ser un polinomio, como está en el denominador, cuando H se anula, tenemos un problema. Entonces, el dominio este va a ser los reales menos los X, tales que H se anula. Bueno, ¿cuáles son esos puntos? Vamos a encontrarlos. Es decir, buscamos los puntos en los que x al cuadrado menos 4 es 0. Es decir, x al cuadrado es 4. Es decir, el módulo de x es la raíz de 4, que es 2. De acá sacamos dos posibles soluciones, que son más 2, vamos a escribirlo como 2, y menos 2. Entonces, el dominio de esta función va a ser los reales menos el 2 y el menos 2. Esos son los dos problemas que tiene el dominio esta función. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos el dominio de nuestra función, podemos pasar a calcular los ceros, es decir, los puntos donde f de x se hace igual a 0. Bueno, pero recordemos, ¿no? F de x era g de x dividido h de x, y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, esto primero que nada podemos evaluarlo para x distinto de 2 y menos 2, porque si no, bueno, directamente no tiene sentido esta función en esos puntos. Justamente vimos que no estaban en el dominio. Así que tenemos que asumir que x es distinto de 2 y de menos 2. Si estamos en esa asunción, entonces h no anula, nunca se anula h, fuera de estos dos puntos. Entonces lo que podemos hacer es multiplicamos por h de x de ambos lados. Como estamos multiplicando por algo que no es 0, no estamos realmente perdiendo información acá. Y bueno, ahora entonces esto se me va a ir con esto y me va a quedar que g de x tiene que ser igual a 0. No, esto es 0 también. 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, nuestra función g tiene que ser 0. Uno puede hacer este argumento que hice yo, decir simplemente, bueno, cuando uno tiene una fracción, eso se anula, si solo si el numerador se anula. La justificación de eso es justamente esta cuenta. Pero bueno, tenemos entonces que g tiene que ser 0. Bueno, ¿cuándo se anula g? Tenemos 4 arriba del numerador, x al cubo, vamos a chequear ahí va, menos 19x al cuadrado más 28x menos 12, y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, en principio esta función así como está es una función cúbica. Bhaskara no nos va a servir para encontrar las raíces a esto, pero lo que podemos observar es qué pasa en estos numeritos, en el 2 y en el menos 2, que son los problemas en el dominio de nuestra función. ¿Por qué vamos a probar esos? Bueno, porque si esta función llega a tener un 0 en el 2 y en el menos 2, vamos a ver que la vamos a poder simplificar un montón a nuestra función original. Justamente, ¿por qué? Porque, bueno, el polinomio arriba y el polinomio abajo, una vez factorizados, van a tener, uno de sus términos va a ser x menos 2 o x más 2, dependiendo cuál de estos resulte ser el 0 de ambos polinomios. Y en ese caso se van a poder simplificar, y nuestra función va a quedar mucho más simple, va a terminar teniendo un polinomio cuadrático en el numerador y uno lineal en el denominador. Entonces vamos a chequear con esos numeritos, por si las dudas. Esto es una recomendación que les hago en general, siempre chequear si no comparten 0 las funciones, el numerador y el denominador, porque en caso de que lo hagan, la función final nos va a quedar bastante más simple. Así que evaluemos en 2, a ver qué pasa. Esto nos queda 4 por 8, que es 2 al cubo, menos 19 por 4, más 28 por 2, menos 12. Que nos queda 32 menos 76 más 56 menos 12.
Menos 76 más 56, esto es fácil de hacer y nos queda menos 20. Y 32 menos 12, de nuevo fácil de hacer, y nos queda 20. Menos 20 más 20, esto nos va a dar 0. Es decir, la función original tiene un 0 en 2. De acá a acá, recordemos que reemplazamos en x igual a 2. Bueno, como esta función, g de x, 4x al cubo menos 19x al cuadrado más 28x menos 12, tiene un 0 en x igual a 2, significa que la vamos a poder factorizar en la forma x menos 2 por alguna otra función, vamos a llamarla g moñito, otro polinomio. Es decir, vamos a sacar este factor x menos 2 para remarcar de alguna manera que el 2 es una raíz. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, estaba la técnica para dividir. Ponemos los coeficientes del polinomio original, que son 4, menos 19, 28 y menos 12. Ponemos el coeficiente, perdón, ahí va, el 2 era la raíz, ponemos la raíz acá al costadito y usamos el algoritmo para dividir por un polinomio lineal. Baja el primer coeficiente y ahora en los consecutivos vamos a multiplicar este por este, lo ponemos acá y ahora sumamos. Menos 19 más 8 nos queda menos 11, multiplicamos 11 por 2, nos queda menos 22 y sumamos, nos queda 6, 6 por 2, 12 y sumamos y nos queda 0. Esto está bien que nos pase, nos va a quedar 0 al final porque justamente ese es el coeficiente del resto de esta división. Lo cual es razonable que sea 0 porque sabemos que x menos 2 divide a g, justamente porque el 2 es una raíz. Así que está bueno que nos haya quedado un 0, significa que hicimos bien las cuentas. Y estos coeficientes que quedaron acá ahora son los coeficientes del polinomio que está multiplicando a x menos 2, es decir, este es nuestro gemonio, que va a tener la forma entonces 4x al cuadrado menos 11x más 6. Es decir, hicimos todo esto para encontrar que el polinomio g de x que teníamos arriba, que era el polinomio cúbico, es de la forma x menos 2 por 4x al cuadrado menos 11x más 6. Bueno, entonces hagamos una observación sobre nuestra función original. Nuestra función original entonces, vamos a volver acá al principio, era esta que teníamos acá, g de x sobre h de x, que la vamos a reescribir un poquitito ahora que encontramos esta descomposición para el polinomio de arriba. Y el de abajo lo vamos a escribir como x menos 2 por x más 2. Notemos que el de abajo efectivamente es de esta forma, factorizado, porque encontramos los dos ceros, son el 2 y el menos 2. Entonces, su forma factorizada es x menos 2 por x más 2. Muy bien. Y ahora vamos a poder simplificar estos dos términos. Entonces, nuestra función f de x va a tener la forma 4x al cuadrado menos 11x más 6, todo dividido x más 2. Es decir, la discontinuidad que habíamos encontrado en x igual a 2 era una discontinuidad evitable. Es más, si nosotros calculábamos los límites, que lo íbamos a tener que hacer un poco más adelante, laterales para x igual a 2, es decir, los límites de x tendiendo a 2 por derecha y por izquierda en nuestra función. Bueno, en el momento que hagamos eso íbamos a ver que teníamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y cuando observemos eso, bueno, la técnica que solíamos usar para resolver ese tipo de indeterminaciones con polinomios en el numerador y el denominador era factorizar y encontrar, sacar factor, la raíz, tanto del numerador y del denominador, que sabíamos que eran, porque si no, no tendríamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y simplificar y simplemente evaluar. Entonces lo que hicimos acá fue adelantarnos un poquito a ese proceso y darnos cuenta de antemano que, bueno, entonces teníamos una discontinuidad evitable en x igual a 2. Es decir, esta función en realidad en x igual a 2 está bien definida.
nada más que la estábamos escribiendo agregándole un factor innecesario, que era el x menos 2, que generaba problemas. Si se lo sacamos, la función sigue valiendo exactamente lo mismo en todos los x, excepto en x igual a 2, que ahora está bien definida. Entonces, vamos a trabajar a partir de ahora con esta nueva función f, habiendo salvado la discontinuidad, y el dominio de esta nueva función va a ser los reales menos el menos 2. Es decir, la discontinuidad o la indefinición en el dominio en x igual a 2 se la sacamos, porque bueno, ahora está bien definida esta función en 2. Si evaluamos en 2, abajo nos queda un 4. Y arriba nos queda 4 por 2 al cuadrado, que es 16, menos 22 más 6. Que creo que da 0, eso. Es decir, nos va a quedar 0. Nuestra función vale 0 en 2. Ahora igual lo vamos a encontrar ese 0, así que si era efectivamente 0 la función, lo vamos a encontrar más adelante. Y ahora la suerte que tenemos es que el numerador es una función cuadrática y le vamos a poder encontrar los ceros más fácilmente. Recordemos que eso es como arrancó todo esto. Estábamos tratando de encontrar los ceros y probamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con los ceros de abajo para ver si se nos simplifica un poco la expresión. Resultó ser que coincidían los ceros con el polinomio denominador, así que terminamos en esta situación donde nuestra función ahora es bastante más simple. Bueno, cuando se anula f, esto pasa si y solo si se anula el numerador, es decir, 4x al cuadrado menos 11x más 6 es igual a 0. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, acá aplicamos Bhaskara y vamos a tener dos raíces. Las raíces van a ser 2 y 3 cuartos. Muy bien, entonces ahora que tenemos el dominio y los ceros de nuestra función, podemos dividir su dominio a partir de los ceros y obtener los intervalos donde el signo es constante. Hacemos el análisis de signos. Muy bien. ¿Qué intervalos tenemos? Bueno, desde el menos infinito vamos a llegar hasta el menos 2, que es el primer agujero que tenemos en el dominio. Después, desde el menos 2 vamos a ir hasta el primer cero, que es 3 cuartos. Después del 3 cuartos vamos a llegar al 2. Y después del 2 vamos a ir al más infinito. Tenemos 4 intervalitos, lo cual es razonable, ¿no? Porque tenemos 3 puntos problemáticos, 2 ceros y un agujero en el dominio, así que nos van a quedar 4 intervalos. Y acá, bueno, podemos, para ver el signo en cada uno de estos intervalos de nuestra función, podemos elegir algún numerito y evaluar la función. Por ejemplo, acá podemos evaluar en menos 3, acá en 0, acá en 1 y acá en 3. Y esto debería darnos números no nulos en todos los casos, porque bueno, ninguno de estos es un 0. Y van a tener por lo tanto un signo, y con ese signo va a ser el que va a tener en todo el intervalo. Si hacen eso van a encontrar que es negativa en este intervalo, positiva acá, negativa y positiva. Es decir, vamos a ir armando un pequeño grafiquito acá al costado, donde vamos a ir imprimiendo toda la información que encontramos. Tenemos nuestra recta real, que me fea, ahí va. Tenemos el 0 por acá, menos 1, menos 2. Acá tenemos un agujero en el dominio, es decir, tenemos una asíntota vertical en este punto. Vamos a ver cuál es su comportamiento alrededor de esta asíntota en un segundito. Después, desde el 0 tenemos el 1 por acá y el 2 por acá. En estos dos puntos, en el 2 tenemos un 0 y en el 1 no tenemos un 0, pero tenemos 1 en el 3 cuartos, que está por acá. Este es el 3 cuartos. Ahí tenemos otro 0. Es decir, por ahí pasa la función, en esos dos puntitos que marqué. Y sabemos que de este lado de la asíntota, del lado izquierdo de la asíntota, tenemos los negativos. Es negativa la función. Después es positiva todo hasta el 3 cuartos. A partir del 3 cuartos hasta el 2 es negativa de nuevo y después es positiva. Ahí va. Muy bien. ¿Cómo es su comportamiento específico en estas situaciones? Vamos a ir viendo a medida que agreguemos más información. Bueno, sigamos ahora a calcular qué pasa con la asíntota. Entonces sabemos que f tiene una asíntota
vertical en x igual a menos 2. Bueno, calculamos los límites laterales. Veamos cómo se comporta cerca de la asíntota. Para eso, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a calcular el límite de x tendiendo a menos 2 por derecha de nuestra función y el límite de x tendiendo a menos 2 por izquierda de nuestra función. Muy bien. Para el límite por derecha, en realidad para los dos vamos a arrancar con el mismo proceso, pero lo primero vamos a escribir nuestra función. Ahí estamos. Nos quedaría el límite de x tendiendo a menos 2 por derecha de 4x al cuadrado menos 11x más 6 dividido x más 2. Bueno, cuando x tiende a menos 2 por derecha tenemos el inconveniente de que el denominador se nos hace 0. Si evaluamos en el numerador no nos queda 0, eso justamente nos da 4 por menos 2 al cuadrado, que es 4, nos queda 16, más 22 más 6, es decir, nos queda positivo lo de arriba. Es decir, que vamos a tener algo positivo arriba dividido algo que está tendiendo a 0. Es decir, esto va a diverger. Claramente va a ser infinito el resultado de esto. ¿Pero qué infinito? ¿Va a ser más infinito o menos infinito? Bueno, eso va a depender del signo de lo que está en el denominador. Justamente, como x está tendiendo a menos 2 por derecha, nosotros estamos tomando números que son más grandes que menos 2. Es decir, x más 2, cuando lo evalúo en números un poquitito más grandes que menos 2, nos va a quedar positivo, ¿no? Hagamos una pequeña prueba. Si evaluamos en vez de en menos 2, vamos a evaluar en menos 1,999, que es un poquito más grande que menos 2. Y a esto le sumo 2. Me queda 0,001. Me quedó positivo. Y efectivamente, a medida que me voy acercando al menos 2, siempre siendo un número un poco más grande, me va a quedar siempre positivo. Esto nos va a dar más infinito. Vamos a hacer una demostración un poquito más formal de esto. Por si, ahí va, viéndolo así de entrada no se les ocurre hacer esa observación. Para eso vamos a dividir arriba y abajo por x. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar la función como la teníamos al comienzo. Habíamos hecho hace un tiempito algo muy similar para encontrar los límites de un polinomio. Vamos a multiplicar el numerador y el denominador por 1 sobre x. X es no nulo, ¿no? Porque estamos acercándonos al menos 2. Claramente en algún momento vamos a tener un número más chico que menos 1. Y bueno, ya está. De ahí en adelante x no se anula más. Así que no estamos haciendo nada raro multiplicando por 1 sobre x. Y esto en definitiva es 1. Así que a la función no le cambiamos nada. Al límite tampoco, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es dividir al numerador y al denominador por x. Me va a quedar 4x menos 11 más 6 dividido x. Y abajo nos queda x dividido x, que es 1, más 2 dividido x. Distribuí el 1 sobre x al 2 y a la x. Y acá el 1 sobre x al 6, al menos 11x y al 4x al cuadrado. Es decir, dividí por x tanto arriba como abajo en el cociente. Y ahora cuando x tiende a menos 2, por derecha, esto que está acá se está acercando a menos 1 por derecha. Esto tiende a menos 1 por derecha. Lo de arriba sigue pasando lo mismo que antes. Esto sigue acercándose al mismo número que antes. Dividido 2, pero nos sigue quedando un número positivo. Lo que es importante acá
es que ahora este factor de abajo, como estamos teniendo a menos 1 por derecha, de nuevo tenemos menos 1. Perdón, ahí va, menos 0,999, por ejemplo. Y cuando le sumamos 1, nos va a quedar positivo. Puede ser que hacer este argumento les esclarezca un poquito cuál es el comportamiento. Otra forma de hacer este mismo análisis es hacer, en vez de dividir por 1 dividido x, dividir por 1 dividido x más 2. Pero en general, me parece que la forma más simple es hacer el análisis desde acá, por lo menos en estos casos, y ver qué sucede si uno evalúa con un número bien cerquita. Y ver cómo es el comportamiento de la función en ese caso. Entonces obtenemos, vamos a dejar escrito todo este límite, que esto cuando tendemos a menos 2 por derecha, nos queda que tiende a más infinito. Y cuando tendemos a 2 por izquierda, ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer un argumento muy parecido. Lo de arriba sigue siendo positivo porque, bueno, al menos 2 lo puedo directamente evaluar en el denominador. Perdón, en el numerador. Pero en el denominador ahora estoy tendiendo a menos 2 por izquierda. Es decir, ahora estoy tomando siempre un número un poco más chico que menos 2. Es decir, si tomamos x, por ejemplo, menos 2,0001, cuando hago esta suma de abajo, me queda menos 2,0001 más 2, que me queda menos 0,0001. Es decir, estoy tendiendo a 0, pero por izquierda. Es decir, estoy tendiendo con números negativos. Entonces, este cociente va a ser siempre un número negativo. Y por lo tanto, esto va a tender a menos infinito. Justamente porque a infinito sabemos que está tendiendo. No sabíamos el tema del signo. Pero bueno, como siempre es negativo, va a tender a menos infinito. Entonces ahora tenemos un poquito más de información del comportamiento de la función. Por derecha se va a más infinito y por izquierda se va a menos infinito. Es decir, si esta es nuestra asíntota, va a ser este tipo de maneje de este lado y del otro lado va a ser así. Es decir, se va a estar acercando a la asíntota, yéndose hacia menos infinito del lado izquierdo y del lado derecho se va a estar yendo a más infinito. Muy bien. Otro análisis que podemos hacer con el tema de límites, así ya cerramos la sección. Vamos a ver las asíntotas horizontales. Es decir, vamos a calcular el límite de x tendiendo a más infinito de nuestra función. Y el límite de x tendiendo a menos infinito de nuestra función. Acá de nuevo podemos hacer un argumento muy similar al que hicimos arriba y vamos a multiplicar, este lo voy a hacer con el de arriba y vamos a usar ese para encontrar los dos límites. 4x al cuadrado menos 11x más 6 sobre x más 2. Este funciona siempre que tengamos esta situación de un polinomio dividido en polinomio y queremos calcular los límites en más y en menos infinito. Vamos a dividir por el grado más alto de x, tanto el numerador como el denominador. En este caso es x al cuadrado, es el grado más alto que tenemos de la x. Entonces, cuando hagamos eso, ¿qué vamos a obtener? Bueno, esto nos va a quedar un 4, porque 4 dividido x al cuadrado lo voy a distribuir sobre cada uno de los sumandos del numerador y sobre cada uno de los sumandos del denominador. Después vamos a tener
ver si nos conviene hacer así. No, nos va a convenir hacer con x solo. En este caso en particular. Ahí va. Si lo hacen con x al cuadrado, va a pasar exactamente lo mismo, el comportamiento es igual. Nada más que va a ser un poquito más difícil ver qué es lo que está pasando y la idea, estamos haciendo esto para simplificar un poquito. Y acá nos queda menos 11 más 6 dividido x dividido 1 más 2x. ¿Por qué dividir por x, tanto el numerador como el denominador? En realidad quería que esta expresión de acá abajo se vuelva un numerito a medida que x tiende a infinito. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 1. Entonces ahora solamente me tengo que preocupar por el numerador. Tengo que ver cuál es el comportamiento del numerador a medida que x tiende a más infinito. Bueno, cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 0. Esto es un número fijo y esto tiende a más infinito. Es decir, a un número muy grande, que es el 4x a medida que x crece, le estoy restando 11, que la verdad que no hace mucho, y le estoy sumando algo cada vez más chico. O sea que esto va a tender a más infinito. Y observemos algo. Si ahora en vez de x tender a más infinito tiende a menos infinito, bueno, el denominador va a seguir tendiendo a 1. Justamente porque 2 dividido x, aunque sea un número negativo, va a ser cada vez más chiquito. O sea que el 1 va a ser lo que prevalece del denominador. Y en el numerador, el menos 11 y el más 6 sobre x no están teniendo impacto. Uno es un número fijo y el otro es algo que está tendiendo a 0. Pero el 4x va a tender a menos infinito ahora. Justamente el signo me lo está dando la x. Así que con esto podemos incluso decidir que este va a ser menos infinito. Si no me creen, prueben con algunos valores muy grandes de x, positivos, y otros valores muy grandes negativos de x, y van a ver que esto tiende a más y a menos infinito. De alguna manera casi como 4 veces el valor original que están poniendo. Si evalúan, por ejemplo, en x igual a 10 millones, van a ver que les da aproximadamente 40 millones. Muy bien. Entonces ya tenemos incluso el comportamiento en más infinito y en menos infinito. Justamente tiende a esos mismos límites. Entonces tenemos que, cuando esto va a menos infinito, esta cosa como que pega una curva y se va para abajo. Y de este lado, bueno, sabemos que tiene que pasar primero por estos ceros, ¿no? Porque sabemos que la función se anula acá y acá. Así que vamos a tener que hacerla pasar por ahí. Pero sabemos que va a ser una cosa así. Va a pasar por estos dos puntos y después se va a ir de nuevo a más infinito en la asíntota. Nuestra función entonces va a tener un comportamiento más o menos así. Próxima pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuáles son estos puntos? ¿Cuándo pega la vuelta de alguna manera? ¿Dónde están los mínimos y máximos locales de esta función? Y para eso vamos a calcular la derivada. Vamos a hacerlo acá al costadito. Vamos a derivar... f'. Recordemos que f era de la forma 4x al cuadrado menos 11x más 6 dividido x más 2. Es decir, tenemos dos funciones. Una en el numerador, vamos a llamarla g de x para cambiarle, redefiniéndolas a partir de las anteriores. Y la de abajo es h de x. Entonces estamos calculando, perdón, a todo esto le estamos calculando la derivada. La derivada de un cociente de dos funciones. Cuando teníamos la derivada de un cociente, recordemos, esto era la de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, dividido la de abajo sin derivar al cuadrado. Bueno, hagamos esta cuentita. La derivada de la función de arriba nos queda 8x menos 11, perdón, justo. La de abajo sin derivar, bueno, es la función de abajo, que era x más 2, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. La derivada de x más 2 es 1, así que no hay mucho que hacer ahí. Y abajo ponemos x más 2 al cuadrado. Muy bien. Bueno, y ahora acá tenemos
cuando hagamos este producto de dos funciones nos va a quedar una función cuadrática y esta otra función cuadrática y las vamos a juntar. Tengan cuidado que este menos le cambia el signo a todos los términos de adentro del polinomio. Y vamos a obtener que f' de x es 4x al cuadrado, uy, ¿qué pasó ahí? Ahí va, 4x al cuadrado más 16x menos 28. Todo esto dividido x más 2 al cuadrado. Muy bien. Es decir que nuestra derivada ahora tiene la forma, bueno, una función cuadrática en el numerador y una función cuadrática en el denominador. La del denominador tenemos la suerte de que ya está factorizada. Igualmente no nos interesa, recordemos qué es lo que vamos a querer hacer con esta función, con la derivada. Vamos a querer encontrar los ceros. O sea, no nos interesan los problemas en el dominio de esta función. Es decir, que esto que está acá abajo en realidad casi que no nos interesa. Nos va a interesar, sí, el numerador. Bueno, vamos a ver cuándo la derivada se anula. Y esto sucede cuando se anula el polinomio 4x al cuadrado más 16x menos 28. Y esto sucede para dos valores de x. Menos 2 más la raíz de 11 y menos 2 menos la raíz de 11. Pueden usar Bhaskara para encontrar estos dos numeritos. Este de arriba es más o menos menos 5,316 y este es más o menos 1,316. Es decir, tenemos que la derivada se anula en dos puntos, menos 5,31 y 1,31. Y por lo tanto tenemos dos puntos críticos. Estos que están acá son nuestros puntos críticos. Es decir, estos van a ser nuestros máximos, mínimos o puntos de inflexión de la función. Entonces, ya mirando el gráfico nos podemos hacer una idea de qué estamos hablando. Menos 5,31 va a ser este que está acá. Este va a ser menos 5,31. Y este punto que está acá va a ser el 1,31. Es decir, encontramos las coordenadas x del máximo y mínimo local de nuestra función. Podemos corroborar que efectivamente este es un máximo y este es un mínimo, y es lo que vamos a hacer ahora. Ahí va. Y vamos a hacer eso ahí va, haciendo análisis de signos de nuestra función derivada. Vamos a separar el dominio de esta función. Vamos a observarlo eso. ¿Cuál es el dominio de f? De f'. ¿Esto quién es? Bueno, los números reales menos el menos 2. ¿No? El menos 2 es el único punto en el que se anula el denominador. Justamente es de lo que se llama un cero doble de x más 2 al cuadrado. Se anula de alguna manera dos veces, en menos 2 y en ningún otro número. Si calculan el discriminante del polinomio x más 2 al cuadrado, les va a dar que da 0, justamente porque tiene una sola raíz. Muy bien. Entonces vamos a separar ahora la recta real en los intervalos dados por el 0 y el agujero que tiene en el dominio. Estamos haciendo el mismo análisis que hicimos. Ahí estamos. Con la función original, nada más que ahora con la información dada por los ceros y el dominio de la derivada. Y tenemos estos cuatro intervalos. Bueno, podemos elegir algún numerito en cada uno de estos intervalos y chequear cuál es el signo de la derivada. Acá, si hacen eso les va a dar más, menos, menos, más. Y recordemos dónde están los puntos críticos. Acá hay un punto crítico.
Este que está acá es el -2. Este es un problema en el dominio. Acá no nos interesa ver qué sucede. Y acá tenemos el otro punto crítico. ¿Y estos signos qué nos están diciendo? Bueno, como son los signos de la derivada, nos está diciendo que la función acá es creciente. Acá es decreciente. Esto estamos hablando de f, no de f', para f de x. La derivada justamente tiene signo positivo en este intervalo, no necesariamente es creciente. Pero la función original sí, como la derivada tiene signo positivo en el intervalo, la función original es creciente, en este otro es decreciente, acá también es decreciente, y acá es creciente. ¿Qué significa eso? Bueno, en este punto crítico tenemos una función que crece y después decrece, así que este es un máximo. Y en este otro punto crítico tenemos una función que decrece y después crece, así que tenemos un mínimo. Corroborando lo que habíamos visto en nuestro gráfico, tenemos un máximo en -2 menos raíz de 11 y un mínimo en -2 más raíz de 11. Y acá obtenemos toda la información que le vamos a estar sacando. Bueno, lo que también corroboramos es que efectivamente esta función decrece en todo este intervalo y después crece y no hace ningún firulete raro en ningún momento. Y esta otra también hace lo mismo, crece hasta el máximo y después decrece. Bien. Y esta es toda más o menos la información que le vamos a sacar, por lo menos nos interesa hasta ahora poder sacarle a la función. Lo que sí podríamos hacer incluso es encontrar cuáles son estos valores, cuáles son la altura, o sea, de alguna manera la coordenada ahí de los máximos y mínimos locales, simplemente evaluando la función en estos numeritos. Pero bueno, eso ya sería un trabajo más sencillo y simplemente de cuentas, así que no nos vamos a estar metiendo con eso en este video. Bueno, ahora voy a cortar y voy a hacer otro videito con la próxima función, que va a tener algunas complicaciones clásicas de las funciones trigonométricas, que bueno, tienen infinitos ceros y por lo tanto generan algunos problemas. Pero bueno, es bastante menos cuentoso.